Entonces el objetivo de hoy es el mismo que se dijo ayer, o sea, conocer y analizar el crecimiento y decrecimiento de una función. También determinar los puntos mínimos y máximos de una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, hicimos un repaso de los conjuntos numéricos, ¿ya? El conjunto más pequeño, conjunto de los números naturales. Después sigue el conjunto de los números enteros. Después son los racionales, ¿ya? Después hay un conjunto aparte, que es el conjunto de los números irracionales, ¿ya? Y el conjunto más grande es el conjunto de los números reales, que abarca los racionales y los irracionales. También hice un repaso de cómo graficar una función cuadrática, ¿ya? Y las etapas, o sea, la etapa de cómo graficar la dividí en 4, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver la concavidad, ¿ya? O sea, si la parábola va hacia arriba o si va hacia abajo, ¿ya? Y esa información me la entrega el coeficiente A. Es decir, si el A es positivo, parábola hacia arriba. Si el A es negativo, parábola hacia abajo, ¿ya? Ese es lo primero que hay que ver. El segundo paso es identificar en qué punto choca la parábola con el eje Y, ¿ya? Y esa información me la entrega el coeficiente C, ¿ya? El coeficiente C me va a indicar en qué punto la parábola intersecta al eje Y, ¿ya? Entonces aquí el C es igual a menos 10, significa que la parábola va a pasar por el punto 0, menos 10, ¿ya? En ese punto va a chocar la parábola con el eje Y. Después, el tercer paso es saber en qué punto o en qué puntos intersecta la parábola con el eje X, ¿ya? Y para saber eso, hay que ocupar esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula me va a arrojar dos soluciones. Es decir, puede que la parábola pase en dos puntos del eje X, 1 y 2, ¿ya? Puede también que la parábola pase solamente por un punto, ¿ya? Y también se puede dar el caso que la parábola esté sobre el eje X, ¿ya? Entonces, esa información me la va a entregar esa fórmula. Y el cuarto paso y final sería ya realizar esta tabla de valores, en el cual ustedes le colocan valores a la variable X, ¿ya? Y ese valor se reemplaza en la función, ¿ya? Se reemplaza en la función. La idea es siempre es no darle valores muy grandes al X, ya que el plano cartesiano se va a expandir demasiado, ¿ya? Entonces, con esos 4 pasos, ustedes podrían hacer una gráfica perfecta, ¿ya? Entonces, ¿qué se dio ayer también? Se dio el dominio y el recorrido de una función, ¿ya? Entonces, el dominio son todos los valores que toma la variable independiente X, ¿ya? Como corresponde a una parábola, y la parábola abarca todos los números del eje X, por lo tanto, el dominio va a ser el conjunto de los números reales, ¿ya? Y eso siempre va a ser así, ¿ya? Siempre el dominio de una función cuadrática va a ser los números reales. También se habló del recorrido. El recorrido son los valores que toma la variable dependiente, ¿ya? O sea, la Y, el eje Y, ¿ya? Muchas veces esto se puede sacar visualmente, ¿ya? Va a depender mucho del gráfico.
En este caso, o en este ejemplo de acá, se puede encontrar el recorrido visualmente, ¿ya? Uno toma el punto máximo que tiene la parábola, ¿ya? Y este sería el i igual a 2, ¿ya? El 3,2. Pero a mí me interesa el valor del i. Recuerden que el recorrido son los valores que toma el eje y. Y si yo me fijo acá, el i toma el 2, toma el 1, toma el 0, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente hasta el infinito de los negativos. Y también toma los números que están entre el 2 y el 1. O sea, todos esos decimales que están aquí entre medio, ¿ya? Que son infinitos. Por eso, el recorrido empieza desde el 2 y llega hasta el infinito negativo, ¿ya? Infinito negativo. Porque la parábola va hacia abajo. Entonces está abarcando números negativos. Ahora, también vimos el otro caso, cuando la parábola va hacia arriba, en el cual ya el dominio, ustedes ya lo saben, el dominio de la función va a ser los reales y el recorrido va a ir cambiando de acuerdo a la función. Aquí la parábola va hacia arriba, ¿ya? Entonces yo tengo que fijarme en el punto mínimo, que es este, menos 9, ¿ya? Que ahí sería 0, menos 9. Entonces el recorrido parte ¿de dónde? Desde el menos 9 hasta el infinito positivo. ¿Por qué positivo? Porque la parábola va a abarcar números, o sea, toma números negativos, pero si se fijan, va a tomar especialmente más números positivos, porque esto sigue hacia arriba, ¿ya? Entonces, había que hacer la diferencia. Parábola hacia abajo, infinito negativo. Parábola hacia arriba, infinito positivo, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. En el recorrido, fíjate bien en la concavidad de la parábola. Si es hacia abajo, ¿ya? Si es hacia abajo, el recorrido va a tener un infinito negativo. Pero si la parábola es hacia arriba, el recorrido va a tener un infinito positivo, ¿ya? También habían casos que no se podía calcular visualmente, ¿ya? Entonces yo necesitaba calcular ese punto, ¿ya? Porque no me daba en el gráfico, ¿ya? Y podría ser cualquiera, ya que entre dos números existen infinitos números decimales, ¿ya? Existen muchos números decimales, ¿ya? Y para eso nosotros teníamos que calcular el eje de simetría y vértice. El eje de simetría era una recta paralela de GI, ¿ya? Que divide a la parábola en dos partes iguales, ¿ya? Y la fórmula es bien sencilla. Menos B dividido en 2 por A, ¿ya? Y esa recta intersecta al eje, o sea, intersecta a la parábola, ¿ya? Justo ahí. Bien, aplicamos el eje de simetría en ese ejemplo, en ese, ¿ya? Y después pasamos al vértice, ¿ya? El vértice es el punto X, Y, que es la intersección entre la parábola y el eje de simetría. O sea, el vértice es ese punto que está aquí abajito. Es el punto que me da la información del recorrido, ¿ya? Entonces, el vértice me da la información del recorrido, ¿ya? Aquí está la fórmula del vértice, ¿ya? Esa es la fórmula del vértice, ¿ya? Mucho cuidado con esta parte del i, ¿ya? Que ahí siempre hay errores. Y hicimos estos dos ejemplos, y hasta aquí quedamos, ¿ya? Acá nos daba menos 2, menos 1, y acá nos daba 2,4, 2,4, ¿cierto? Ya, entonces, gráficamente, esa sería la función. Aquí nos daba menos 2, menos 1, y acá nos daba 2,4. ¿Ya?
Hasta ahí quedamos ayer. ¿Ya? Entonces, el vértice es este puntito que está aquí. Este puntito de acá. Ahora, si yo les pido calcular el recorrido de ambas funciones, ¿se podría calcular? Sí, correcto. Se puede calcular el recorrido de estas funciones, porque yo ya conozco ese puntito de acá, recorrido de la función. Ya, entonces, ¿cuál sería el recorrido de esta función? Del x cuadrado más 4x más 3. ¿Cuál sería el recorrido? ¿De dónde parte el recorrido? Pueden escribir en el chat también. Del 4 al infinito negativo. ¿Usted dice del 4? ¿Por qué 4? La concavidad llega hasta el 4. Ah, pero estamos haciendo este. Ese. Ya. El Emanuel dice menos 1 hacia el infinito positivo. Eso, correcto. Desde el menos 1, recuerden, tengo que tomar solamente el valor del i. ¿Ya? El valor del i menos 1 hacia el infinito positivo. Porque la concavidad es hacia arriba. Acá, ahí entra lo que dijo usted. Desde el 4 hacia el infinito negativo. ¿Por qué negativo? Porque la parábola va hacia abajo, ¿ya? Concavidad negativa. Bien, entonces, para calcular el recorrido, o sea, primero, si yo no tengo la gráfica de la función, ¿ya? Y no puedo identificar ese puntito de acá que me indica el recorrido, yo sí o sí tengo que calcular el vértice, ¿ya? Para saber cuál es el recorrido de la función, ¿ya? Entonces, no me acuerdo si hicimos este ejemplo, ¿ya? Pero vamos a hacerlo igual. Sí. Entonces acá, yo visualmente no lo puedo calcular el recorrido, porque si se fijan, me llega ahí, pero ¿qué número es ese? No, es inexacto, ¿ya? Me da decimales ahí. Entonces no puedo tener una certeza de cuánto es el recorrido, o qué intervalo es el recorrido. Sí sé que el dominio son los reales, ¿ya? Sé que el dominio de la función es R. El recorrido no lo sé. Entonces, ¿cómo yo lo puedo saber? Calculando el vértice. El vértice es la fórmula x, y, igual menos b dividido en 2 por a, menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto va a estar dividido en 4 por a, ¿ya? Esa es la fórmula. Esta fórmula no va a cambiar, ¿ya? Así que, ojo con eso, no me cambien los valores del 4 o le saquen ese menos de ahí, ¿ya? Ahora, para aplicar esta fórmula, yo necesito los valores del A, del B y del C, porque si no, es imposible aplicarla. Entonces, necesito cuánto vale el A, necesito el valor del B y necesito el valor del C. Entonces, el A vale 1, este sería el A. Recuerden que el A es el número que acompaña al X cuadrado. El B sería el menos 5, ahí, con signo y todo, y el C sería 6. ¿Ya? Entonces, con esto ya puedo aplicar la fórmula. Y empiezo a reemplazar. Aquí dice menos B. Entonces, yo coloco menos y el valor del B, que sería menos 5. ¿Ya? Entonces, aquí mucho ojo porque hay doble signo, ¿ya? Dividido en 2 por A, o sea, en 2 por 1. Hay una coma. Y empiezo menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto estará dividido en 4 por 1. ¿Ya? Entonces lo que hice fue solamente reemplazar
las letras con sus respectivos valores. ¿Ya? Ahora empieza el cálculo, la operatoria. Recordar siempre la regla de los signos, ¿ya? También la jerarquía de las operaciones, potencia, paréntesis, multiplicación, división, suma, resta, ¿ya? Entonces, empiezo, menos por menos me va a dar más 5 y 2 por 1, 2. Ahora empiezo la parte de acá, del eje Y. Menos 5 al cuadrado es 25, positivo, porque es menos 5 por menos 5. Y ahora viene el producto de estos tres numeritos. 4 por 1, 4, y por 6, 24. Y ahora le veo el signo. ¿Ya? ¿Ya lo hizo? Perfecto. Entonces empiezo a multiplicar los signos de estos tres numeritos. Menos por más me da menos, y menos por más me va a dar menos 24. Y todo esto estará dividido en 4. ¿Ya? Todavía no termino. Sigo acá. Ahora, no se asusten si le da una fracción, ¿ya? Que no se puede calcular de manera exacta, ¿ya? Entonces, eso, 5 medio es 2.5, ¿ya? En decimales. Y acá me da menos 25 menos 24, eso es 1, ¿cierto? Sí. Dividido en 4. Aquí ya estamos listos. Falta de acá. Menos por más me va a quedar menos 1 dividido en 4. ¿Ya? Y menos 1 dividido en 4. Correcto. Eso es 0.25. ¿Ya? Ahora, que ya calculé el vértice. ¿Cuánto es el recorrido? ¿Cuál sería el valor del recorrido? Sería menos 0.25 infinito positivo. Perfecto. Desde el menos 0.25 hacia el infinito positivo. ¿Ya? Entonces el vértice sería ese puntito de acá, que tiene coordenada 2.5, menos 0.25. ¿Ya? Entonces recordar que el recorrido lo determina la variable dependiente, o sea, los valores que toma el I, el eje Y. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Consultas? Aprovechen, si no, voy a seguir avanzando. ¿Nada? No hay nada. Perfecto. Para Ya. poder, una consulta, para poder ver el vértice hay que graficar primero y hacer todo lo anterior, ¿cierto? O sea, para ver el vértice y el eje de simetría y poder usar esta fórmula. Ya. No es necesario graficar. ¿Ya? No es necesario graficar. ¿Ya? No es necesario graficar para obtener el vértice. No es necesario graficar para encontrar el recorrido. ¿Ya? Ahora, si lo quiere hacer, Entonces, en la pregunta esencial no necesitamos graficar. ¿O sí? no sé, pero voy a avanzar a la pregunta esencial, ¿ya? Antes de eso, profe, Graciela no entiende lo del dominio. El dominio siempre va a ser los números reales. Y la pregunta que ustedes me tienen que hacer es, ¿por qué? ¿Por qué son los números reales? Ya, aquí tengo un espacio en blanco, ¿ya? El dominio se estableció que son los valores que toma la variable independiente X, ¿cierto? X. X, que es el eje horizontal en el plano cartesiano, en el cual aquí están los positivos, ¿cierto? Y acá están los negativos. ¿Ya?
Entonces, la pregunta es, ¿y por qué son los números reales? Bueno, porque la gráfica de, de una función cuadrática tiene forma de U. Forma de U. Ya voy a inventar una. ¿Ya? Así. Pero esto es una parte de la gráfica nomás que uno dibuja, porque esto sigue. Si uno le sigue dando valores del X, esto va a seguir. Sigue, hasta el infinito. Y le sigue dando valores al X. Entonces, a medida que yo voy aumentando el valor del X, esto se va agrandando. Y lo mismo pasa acá. Mientras yo le dé valores negativos, ¿ya? Esto se va a seguir agrandando hacia el infinito, al infinito. ¿Pero infinito qué? Infinito negativo. Menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, ¿ya? Y como los números son infinitos, no hay un término de los números, entonces este gráfico, ¿qué números abarca? Abarca los positivos, abarca los números negativos, abarca el 0 y todos los números que hay entre dos números, o sea, los números decimales, que son infinitos, los números irracionales, que son las raíces inexactas, ¿ya? Que están aquí entre medio, ¿ya? Por eso se dice que el dominio son los números reales, porque son todos los números que están en el eje X, ¿ya? Por eso ya está establecido, y eso no se calcula, porque se asume, ¿ya? Se asume. Bien, entonces, aquí había una pregunta que quiero que me contestes. Así que yo ya dije la respuesta anterior. Dice, ¿es necesario graficar la función para saber el dominio y recorrido? Usted dijo que no. Correcto. No es necesario, porque yo aplicando la fórmula del vértice... Correcto. Yo lo que necesito para saber el recorrido, primero, la función, ¿ya? La función, identificar el A, el B y el C, y aplicar la fórmula del vértice. Y con eso yo puedo encontrar el recorrido de cualquier función. Ahora, no, aquí me sobra un C. Ahí sí. Me emocioné. Está inventando una fórmula nueva. Ya. Ahora, es importante aquí, aparte de todo esto, que ustedes identifiquen la concavidad. Sí. ¿Ya? Eso es importante que la identifiquen, porque si la concavidad es hacia arriba, el infinito va a ser positivo. Recuerden, ¿cierto? Del recorrido, estamos hablando del recorrido. Y si es hacia abajo, infinito negativo. Entonces es importante. Todo eso según el A, si es positivo o negativo. Correcto. Y esa información me la entregan este mismo A que está acá. Bien. Eso si es positivo o si es negativo. ¿Ya? Entonces no es necesario graficar la función para saber el dominio y el recorrido. ¿Ya? Bien. Nos queda si nos queda. Alcanzamos a ver todo. ¿Ya? Vamos a hacer ese. Dice, ¿cuál es el dominio y recorrido del gráfico f de x igual x cuadrado menos x menos 6? ¿Ya? Entonces, como dije, el dominio ya viene establecido. ¿Ya? Entonces, ustedes solamente escriben R, que son los números que toma la variable independiente. ¿Ya? El recorrido, no lo sé, visualmente no lo puedo identificar, y entonces acá yo tengo que aplicar la fórmula del vértice. Entonces, lo que voy a hacer primero es saber quién es el A, quién es el B y quién es el C, porque sin eso no puedo aplicar fórmula. Entonces, el A es el número que acompaña al x cuadrado, o sea, al 1. El B es el número que acompaña al X, o sea, el menos 1.
Y el C es el número que queda libre, el menos 6. ¿Ya? Luego, veamos la concavidad. Como el A es 1 y el A es positivo, o sea, la parábola va a ser A hacia arriba. ¿Ya? Y ahora, aplicar la fórmula del vértice, que es x, y igual menos b dividido en 2 por a menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto estará dividido en 4 por a. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Reemplazar las letras por sus respectivos valores. Me va a quedar menos, paréntesis, menos 1, hay doble signo, por si acaso, y 2 por a, y a tiene el valor de 1. Ahora empiezo con el eje y, menos, b al cuadrado es menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, y por c que sería menos 6. Todo esto estará dividido en 4 por a, o sea, en 4 por 1. ¿Ya? Lo que hice fue solamente reemplazar las letras con sus respectivos valores. Y ahora viene lo importante, que es la operatoria. ¿Ya? Operatoria. Y recuerden, ojo con la regla de los signos, ¿ya? Las potencias, las multiplicaciones, divisiones, ¿ya? Mucho ojo con eso. Menos por menos, eso es más, me va a quedar 1 positivo, y 2 por 1, eso es 2. Entonces aquí ya estaríamos casi listos. Vamos con el eje Y. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 4 por 1, 4. Y por 6, 24. Menos por más me da menos. Y menos por menos me da a dar más. Entonces me queda el 24 positivo. Dividido en 4 por 1 sería 4. ¿Ya? El 1, o sea, el 1 medio lo voy a transformar en decimales, que va a ser 0.5. Y acá voy a resolver esta suma que tengo dentro del paréntesis. Me va a quedar 1, paréntesis, 25, dividido en 4. Entonces, como yo quiero saber el valor del I, lo voy a calcular. Me va a quedar 0.5. 25 cuartos es, profesor, 6,25. 6,25, pero no voy a olvidar el negativo, ¿ya? Porque menos por más me da menos, y después menos dividido en más me va a dar menos. Ya, y aquí encontré las coordenadas del vértice. Recuerden que este es el X y este es el Y. Entonces, el recorrido va a ser desde el menos 6.25 hacia el infinito, ¿positivo o negativo? Positivo, perfecto. ¿Por qué positivo? Porque la parábola va hacia arriba. ¿Ya? ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Dudas, consultas con ese? No me gusta eso, el juego de los signos. En los signos. Que quedó el 24 positivo. A mí me había quedado el negativo. ¿Te quedó negativo? Ejemplo, lo que hago yo, primero hago la multiplicación de los números. ¿Ya? 4 por 1, eso es 24. Y después le veo el signo y lo anoto aquí abajito. Menos por más por menos. Entonces digo, menos por más, ¿cuánto me da eso? Menos, ¿cierto? Y menos por el menos de acá, más, positivo. ¿Ya? Ahora, es un poquito más largo el proceso, pero es más ordenado. ¿Ya? Y después uno se acostumbra y lo hace de forma directa. ¿Ya? ¿Dudas, consultas?
¿Dudas, consultas? No. Pero todavía no cambia. Estamos bien en el tiempo. ¿Sí? ¿A qué hora terminamos? ¿4:15? Sí. Profesor, Dígame. entonces si hacemos así como usted hizo este ejercicio, la pregunta es, estaría bien, ¿no es cierto? Eso es lo que pide. Sí. Y nos falta algo que ver más todavía. Pero sí. Sí, lo que pide Manuel. Sí. O sea, A lo que me refiero es que no es necesario ni tampoco sacarlos en la tabla, ¿verdad? no es necesario graficar por si acaso, ni hacer la tabla, no, nada de eso. Nada de eso. Igual la pregunta esencial de esta semana es mucho más corto que la pregunta esencial 19. ¿Ya? Sí. Sí. Y se resuelve más que nada con el vértice. ¿Ya? Después lo voy a explicar el por qué. Ya, voy a avanzar entonces. ¿Ya? Ahí tenemos otro. Ya, voy a explicar lo del máximo y mínimo. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya saben calcular el vértice, vamos a pasar con esta parte ahora. El máximo y mínimo. Entonces, el vértice puede ser un valor máximo o un mínimo dependiendo de la concavidad de la parábola. Es decir, si la concavidad es negativa, como en este caso de aquí, ¿ya? El vértice va a ser el punto máximo. Este punto va a ser el punto más alto que tome la parábola. ¿Ya? Entonces, el vértice, que es el X, Y, va a ser el punto máximo. ¿Ya? Punto máximo. Ahora, si la parábola es hacia arriba, el vértice va a ser el punto mínimo. ¿Ya? Punto mínimo. ¿Ya? Porque es el punto más pequeño, ¿ya? Que va a tomar la parábola. ¿Ya? Máximo, mínimo. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de la gráfica para determinar si es un máximo o mínimo. Entonces, en los ejercicios que hagan, por ejemplo, en los ensayos de PSU, todas esas cosas, cuando les pidan calcular el máximo de una parábola, ¿qué tienen que sacar? El vértice de esa función, ¿ya? O si le piden calcular el mínimo de esa función, ustedes calculan el vértice, ¿ya? Entonces, vamos a pasar. Cuando la concavidad por lo menos es hacia arriba y te piden el mínimo, sería un infinito. Que es imposible que si la parábola va hacia arriba y te pidan el mínimo valor, no puede ocurrir eso, porque sería inconsistente. No existe eso. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué nos queda por ver? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que eso es lo último que falta para que ustedes puedan realizar la pregunta esencial. ¿Ya? Ahora, ¿qué entienden por crecimiento? ¿Qué sería crecimiento? Hasta donde llega. Más hacia arriba. Hacia arriba. Ya, hacia arriba. Y decrecimiento hacia abajo. ¿Ya? Entonces, podríamos decir cuando sube, o cuando baja, o cuando aumenta, o cuando disminuye. ¿Ya? Es como lo mismo. Entonces dice, se analiza la gráfica desde infinito negativo a infinito positivo. Y los intervalos dependen de la concavidad de la parábola y el eje de simetría. O sea, ¿quién me va a dar esta información más que nada? El eje de simetría. ¿Ya? Entonces, dice determinar el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la función x cuadrado menos 6x más 8. Primero me preguntan por la concavidad. La concavidad, ¿cómo sería? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Perfecto. Y eso es porque el A es positivo. ¿Ya? El A es 1. Bien.
Ahora voy a calcular el eje de simetría, ¿ya? Que es esta formulita bien pequeña. Este sería el A, este sería el B. Entonces, el A y el B, o mejor dicho, los valores del A y B, los reemplazo en esta fórmula. Me va a quedar menos, paréntesis, menos 6, dividido en 2 por 1. ¿Ya? Porque aquí el A es 1 y B es menos 6. ¿Ya? Resuelvo esto. Menos por menos me va a dar más. Y 2 por 1, 2. ¿Ya? Esta es una división exacta, así que 3, ¿cierto? Bien. Y ahora viene el análisis que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Yo voy a dibujar la parábola, así un bosquejo, nada más que eso. Ahí, estoy inventando nada, ahí, lo que hacia arriba. Y el eje de simetría, recuerden que era una recta que divide a la parábola en dos partes iguales. Voy a suponer que esto es la mitad. ¿Ya? Y aquí está el 3. ¿Ya? Recuerden que esta parábola sigue, ¿ya? Sigue. Esta es una parte de la parábola. ¿Ya? Entonces quiero que entiendan esta parte que es fundamental. Voy a hacerlo con azul. ¿Ya? La gráfica o los intervalos se miran desde el infinito negativo hacia el infinito positivo. ¿Ya? O sea, se mira de izquierda a derecha. Siempre es así. ¿Ya? En todas las funciones, ¿ya? Independiente, ya sea función lineal, afín, ¿ya? Potencia, cuadrática, siempre se mira de izquierda a derecha. ¿Ya? Cuando hablamos de intervalos de crecimiento y decrecimiento, siempre se mira de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces yo miro de izquierda a derecha, entonces tengo que partir de acá, ¿cierto? De acá. Entonces, ¿cómo yo explicaba esto en el liceo? Yo hacía un monito ahí, una persona ahí, con pelito ahí, ¿no? Y lo hacía caminar por este gráfico. Caminar. Correcto. ¿Qué va a pasar? Que este personaje va a ir bajando. O sea, va a ir decreciendo. Porque va bajando. Va a ir decreciendo. Entonces, va a ir decreciendo. ¿Desde dónde? Desde el menos infinito, ¿ya? Porque dice que se analiza desde el infinito negativo, aquí lo dice, ¿ya? ¿Hasta dónde? Fíjense bien. Correcto. Porque el 3 es como el punto donde para. El 3, o sea, el eje de simetría es el que me dice, oye, detente, no bajes más. Entonces aquí sería hasta el punto 3. ¿Ya? Y entonces, este personaje va a llegar hasta aquí, porque ya no pudo bajar más. Pero después, ¿qué pasa? Por azul, entonces sería del 3 al infinito positivo. Correcto. Entonces, desde el 3 hacia el infinito positivo va a ir creciendo. Entonces, aquí el intervalo de crecimiento va a ser desde el 3 al infinito positivo. ¿Ya? Siempre se mira de izquierda a derecha, eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? De izquierda a derecha. Ahora bien, esto va a cambiar un poquito porque cuando la concavidad es hacia abajo. Esto sería como al revés. ¿Ya? Antes de explicar la que viene, ¿ya? Dudas con eso, con esta parte de acá. Dudas, consultas. Dudas, consultas. Dudas, ¿no? No, no hay dudas. Voy a hacer otro, para que veamos la otra parte, cuando es negativo, ¿ya? Entonces, nuevamente, hay que ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver la concavidad. En este caso, la concavidad es hacia abajo, porque el A es negativo. Bien, ¿ya? Entonces ya la primera parte la tenemos lista. Eje de simetría.
hay que aplicar fórmula. Pero antes de aplicar la fórmula, yo necesito el valor del A y el valor del B. Ya, el B es 3 positivo y el A menos 1. ¿Ya? Es el número que está aquí. ¿Ya? Menos 1. Reemplazo. Me va a quedar menos 3 dividido en 2 por menos 1. ¿Ya? Menos 3 dividido en menos 2. Y eso es igual a mitad de 3, 1.5. 1.5. Positivo. Porque menos dividido en menos, más. ¿Ya? Regla de los signos. Y entonces, acá vienen los intervalos. Entonces yo me voy a imaginar que la parábola es así. Yo aquí voy a trazar el eje de simetría. Eje de simetría, se supone que esta es la mitad de la parábola, ¿ya? Ustedes tienen imaginación, ¿ya? Por si acaso. 1.5, ¿ya? Ahí, justo por el 1.5. Y ahora, recuerden, esto se mira de izquierda a derecha, se mira desde el menos infinito hacia el infinito. Entonces se tomaría primero el crecimiento y después el decrecimiento. Eso, exactamente. Entonces, aquí yo me voy a imaginar un niñito, o niñita, como ustedes quieran, ahí con el pelo ahí al viento, ¿ya? Y va a ir caminando por esta gráfica. Sería del infinito negativo al uno positivo, al uno positivo. Correcto. Entonces, como aquí este personaje camina, entonces va subiendo, subiendo, y llega hasta un punto que no sube más. Y si sube es crecimiento. Entonces va a ser desde el menos infinito hacia el punto 1.5. Porque ahí va creciendo, o sea, va subiendo. Y llega hasta el 1.5. Llega hasta este punto de aquí, hasta el 1.5. ¿Y después qué pasa con este personaje? Va de bajada. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces va decreciendo. ¿Desde dónde? Desde el 1.5 hacia el infinito positivo. ¿Ya? Entonces aquí es muy importante que ustedes identifiquen la concavidad. ¿Ya? Identifiquen la concavidad porque eso igual le da una información adicional. Ahora bien, de los dos ejemplos que hice de intervalos de crecimiento, ¿alguna duda, alguna consulta antes de pasar a los ejercicios que se parecen a la pregunta esencial? ¿Hay dudas? ¿Dudas, consultas? Al parecer, ¿No? Ya. Es solo una pregunta, tengo una duda. Entonces se toma al revés. El decrecimiento entonces sería del lado derecho y el crecimiento sería del lado izquierdo. En este caso, porque 1.5 infinito positivo sería representado en el dibujito que tiene, de donde está la niña, hacia arriba. Hacia abajo. O sea, desde el 1,5 hacia el lado derecho va bajando. O sea, va decreciendo. Va decreciendo, entonces sería infinito positivo o infinito negativo. Infinito positivo. Pero si va bajando. Por eso se mira desde el menos infinito hacia el infinito positivo. Por Ya. eso es importante acá que usted identifique la orientación y hagan este esquema, o lo hagan mentalmente. ¿Ya? Lo hagan mentalmente. Bien, entonces va a quedar un poquito más claro. Vamos a hacer ejercicios que sean muy parecidos a su pregunta esencial. Ustedes son jornada tarde, tienen un menos, ya. Entonces, vamos a hacer uno con menos igual, ¿ya? Muy parecido a la pregunta esencial de ustedes. Porque a ustedes les tocó un número negativo ahí, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo esa pregunta esencial. O sea, ese ejercicio.
Fíjense bien lo que dice. Dice determinar el dominio, recorrido, eje de simetría, vértice e intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones. En ningún caso dice graficar. ¿Ya? Así que mucho ojo, no empiecen a graficar. ¿Ya? Solamente hay que determinar. ¿Ya? Entonces, lo primero que me piden es el dominio. El dominio. Y los reales, eso ya está listo, ya tienen la primera buena. Lo segundo que me piden es el recorrido. Como no tengo la gráfica, ni tampoco la necesito, lo dejo ahí hasta el momento. ¿Ya? Sigo con el número 3, que es el eje de simetría. Eje de simetría. En el cual esta es una fórmula pequeña, menos B, dividido en 2 por A. Entonces, para aplicar esto, yo necesito saber los valores del A, del B y del C. Entonces, el A tiene un valor de menos 1, el B tiene un valor de 12, este es el B, y el C sería un valor de menos 32, ¿ya? 32. Entonces ahora empiezo a reemplazar. Me va a quedar menos 12 dividido en 2 por menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Y menos 12 dividido en menos 2, eso es 6. Entonces el eje de simetría es 6. Bien, ya tenemos ese listo, tenemos este listo. Falta el vértice ahora. El vértice tiene una fórmula que es x, y igual a menos b dividido en 2 por a menos b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo esto tiene que estar dividido en 4 por a. Ahora, si se fijan, aquí en el eje x, esto ya está calculado. Esta parte de acá. El menos b dividido en 2 por a. Este es el eje de simetría, que yo sé cuánto es 6. Entonces aquí yo le coloco 6. ¿Ya? Ya está calculado. Entonces me falta el valor del i. Entonces empiezo. 12 al cuadrado menos 4 por a, que sería menos 1, y por c, que sería menos 32. ¿Ya? Ahí cierro paréntesis. Y todo esto tiene que estar dividido en 4 por menos 1. Aquí queda 6, 12 al cuadrado es 144. Y aquí voy a primero multiplicar los números. 4 por 1, 4, y 4 por 32, creo que es 128. 4 por 3, 12, sí, 128. ¿Ya? Y ahora voy a ver los signos, ¿ya? Entonces empiezo. Menos por menos me da más, y más por menos 128. ¿Ya? Y todo esto tiene que estar dividido en 4 por menos 1, menos 4. ¿Ya? Entonces, todavía me queda que resolver el paréntesis. ¿Ya? Resolver el paréntesis. Entonces, me va a quedar 6, menos 144 menos 128, 16, gracias, positivo, ahí 16 positivo, dividido en menos 4. Y ahí cierro paréntesis. Entonces acá me va a quedar 6. 16 dividido en 4, eso es 4, y menos dividido en menos, eso es más. 6,4. Esa es la coordenada del vértice, ¿ya? La coordenada del vértice.
Entonces, ¿cuál sería el recorrido? Recuerden que el recorrido se obtiene con el vértice. El recorrido va a ser desde el 4 hacia el infinito negativo. ¿Y por qué negativo? Porque la parábola va hacia abajo. Porque el A es negativo. ¿Ya? Por eso es infinito negativo. ¿Ya? Entonces ya tengo el recorrido, tengo el vértice. Me faltan los intervalos. Y eso ya está listo. Entonces, la parte 5 sería los... Aquí lo voy a abreviar por el espacio. Aquí los intervalos de crecimiento. Y aquí sería el intervalo de decrecimiento. Crecimiento, ¿ya? Aquí la parábola es hacia abajo, porque el A es negativo, ¿cierto? Aquí el A es negativo. El eje de simetría, ¿qué valor nos dio? El valor de 6. Entonces aquí justo chocan el 6, ¿ya? Entonces, hago el monito ahí y lo hago caminar. ¿Va subiendo o va bajando? ¿Sube o baja? Sube, ¿cierto? Entonces ahí va creciendo. Entonces va creciendo desde el menos infinito hasta el 6. Recuerden que se mira de izquierda a derecha. O sea, se mira desde el menos infinito hacia el infinito positivo. Ahora, el monito va a llegar acá hasta el punto 6 y no puede subir más. Y sigue caminando y va a ir bajando. Entonces va a ir decreciendo. ¿Desde dónde? Desde el 6 al infinito positivo. ¿Ya? Y ahí estaría la pregunta esencial de ustedes. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ya? O sea, el único cálculo grande sería el vértice. El vértice. Solamente es el vértice. ¿Dudas, consultas que tengan? ¿Dudas, consultas? No, profe, quedó claro. Ya. Entonces, ¿cuánto nos quedan? ¿Un minuto? ¿Un minuto? 4 minutos. 4 minutos. Ya. No sé si alcanzamos a hacer otro, ¿no? Es que es mejor hacerlo. ¿Hago otro? Sí. Ya, esta es la pregunta esencial. Ya, voy a salir de acá. ¿Ya? Me pide lo mismo. Lo mismo, ¿ya? Pero aquí va a cambiar un poquito porque aquí el A es positivo. Entonces, vamos a ir avanzando. Dominio, eso ya lo saben. Aquí ya tienen una respuesta correcta inmediatamente, que serían los reales. El recorrido, no me lo sé, pero en un rato más lo sabré. 3. El eje de simetría. El eje de simetría es una fórmula, menos B dividido en 2 por A. Entonces yo necesito saber el valor del A, del B y del C. Entonces aquí el A sería 3, el B sería menos 2 y el C sería menos 1. ¿Ya? Entonces el A es positivo. Entonces aquí la parábola va a ser hacia arriba. ¿Ya? Entonces aquí empiezo a reemplazar los valores. Menos B sería menos 2 dividido en 2 por 3. ¿Ya? Menos por menos me da más. 2 por 3 me da 6. Yo puedo simplificar esto, me da un tercio. Y un tercio es 0,3 periódico. Gracias. 0,3 periódico. Ahí, la rayita, no se olvide esa rayita, porque es periódico. Y aquí ya tengo el valor del eje de simetría. El cuarto sería el vértice. El vértice. El vértice, la fórmula es x, y igual al menos b partido en 2 por a, hay una coma,
menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto estará dividido en 4 por a. ¿Ya? Este valor de acá ya lo conozco. ¿Ya? Este ya lo tengo. Listo. 0,3 periódico. Y tengo que calcular el valor del i. Y empiezo a reemplazar. Menos 2 al cuadrado menos 4 por a, que sería 3, y por c, que sería menos 1. Y todo esto estará dividido en 4 por 3. 4 por 3. Ya, me va a dar decimales, parece. 0,3 periódico. Ese menos no se olviden de ese, ¿ya? Y lo sacan al final. Ya al final se calcula ese menos. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 1 es 12. Ahora hay que ver el signo. Menos por más me da menos. Y menos por menos me va a dar más. Y acá va a estar dividido por 4 por 3, 12. Sigo resolviendo, porque todavía me falta aquí encontrar un valor. 4 más 12, 16, dividido en 12. ¿Ya? Y 16 dividido en 12, ¿cuánto es, profesor? 1.3 periódico. 1.3 periódico. Entonces, el vértice va a ser igual a 0,3 periódico, 1.3 periódico. Negativo tiene que ser, ¿no? Negativo, gracias. Ahí está, negativo. Entonces, con ese vértice yo ya puedo encontrar el recorrido. Como la parábola es hacia arriba, el recorrido va a ser menos 1.3 periódico hacia el infinito positivo. ¿Ya? Y de forma rápida voy a hacer los intervalos de crecimiento. Voy a trazar el eje de simetría. Aquí va a pasar por el punto 0,3 periódico, ¿cierto? Y si me fijo, recuerden que miro desde el menos infinito al infinito positivo. Entonces parto de acá. ¿Qué pasa ahí? Ahí yo voy bajando, voy decreciendo. Entonces va a decrecer. ¿Desde dónde? Desde el menos infinito hacia el 0.3 periódico. Porque ahí voy bajando. Llego a este punto, al 0.3, llego a este punto y nuevamente avanzo, voy avanzando. Y ahí, si camino sobre la gráfica, voy subiendo. Entonces ahí va creciendo, crecimiento. Entonces va a ser el crecimiento ¿desde dónde? Desde el 0.3 periódico hacia el infinito positivo. ¿Ya? Ahora, mucho ojo aquí, ¿ya? Si en el decrecimiento pusieron infinito negativo, en el otro intervalo, en el decrecimiento, no puede ir otro infinito negativo, tiene que ser el positivo, ¿ya? Infinito negativo, positivo, ¿ya? Bien, esto mismo tiene que hacer en la pregunta esencial, ¿ya? Recuerden que ustedes son jornada tarde, o sea, le corresponde esta pregunta esencial, ¿ya? Pero solamente esa, no me hagan las 3, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? No se emocionen, solamente esa pregunta esencial. Y recordarles que tienen hasta el día viernes, 10 de la noche para enviarla, ¿ya? Y ahí después cuando ya la revise, les voy a dar la información de su promedio del mes de agosto y si están eximidos o no, ¿ya? Para que después el lunes nos estén preguntando y se puedan preparar para la prueba para aquellos que la tienen que dar. Bien.